Mi nombre es Juan Ircel, soy investigador en fertilidad de suelos y nutrición de plantas. Trabajo en INIA, Instituto Nacional, o sea, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro de Investigación Quilamapu. Llevo ya trabajando 24 años dedicado a la investigación y 28 años como ingeniero agrónomo, principalmente asociados a las empresas frutícolas, vitivinícolas, también empresas de cultivo extensivo, productoras de semilla, algo de hortalizas, pero principalmente el fuerte es en el área frutícola. Los cambios están asociados primero a cambios tecnológicos en el manejo de los árboles, Ujú. principalmente cambios de población. Se está trabajando con plantas en alta densidad, lo cual genera, en el caso de frutales mayores, plantas de menor estatura, de menor desarrollo de follaje, por lo tanto de menor requerimiento de algunos elementos que están asociados al desarrollo vegetativo, ¿ya? Y desde el punto de vista de calidad, hay ciertos elementos que ayudan a mejorar la calidad y otros que la empeoran. Por lo tanto, ha ido cambiando un poco la estrategia de manejo de fertilización respecto a lo que se hacía en los años 80 o 90, incluso 2000. Y cada vez hay mayor conocimiento que está asociado al manejo de la calidad de la fruta, más que de la productividad, de la calidad. El primer concepto que uno debe tener claro es cuánta fruta va a producir por hectárea, cuánto es capaz de producir una planta pudiendo alimentar muy bien esa fruta y para que esa fruta tenga una adecuada constitución estructural que le permita una condición de viaje favorable y también llegar en muy buen estado al mercado de destino. De forma tal que esta fruta, estando en el mercado de destino, sea muy atractiva para el consumidor final y eso permite ir posicionando las frutas chilenas en los distintos mercados para los cuales esta fruta está participando o se está orientando como destino de mercado. Bueno, no precisamente agricultura de precisión, que es un concepto de modo de trabajo que si bien se aplica, no es lo que domina, ¿ya? La mayor importancia desde el punto de vista de la fertilidad del suelo, entendiendo como fertilidad la capacidad de un suelo para hacer producir, es decir, es un concepto muy global que involucra tanto propiedades físicas del suelo como también propiedades microbiológicas y también propiedades químicas. Se ha dado cada vez más énfasis a las propiedades físicas y a las propiedades microbiológicas. Ya lo químico es parte del pasado. Si bien se emplea, ¿cierto? Se utiliza, no es lo más importante y nunca lo ha sido. Del punto de vista de producción de plantas, lo más importante siempre van a ser las propiedades físicas. Por lo tanto, hay muchas herramientas disponibles que permiten detectar cuáles son las limitaciones físicas del suelo, las potencialidades de ese suelo en términos de sus propiedades físicas, para luego mejorar lo que pueda ser mejorable y agregar o realizar ciertas prácticas de agregación de enmiendas orgánicas, etcétera, que permitan mejorar esta condición física. En segundo lugar, las propiedades microbiológicas, las cuales han sido dañadas a través del uso y abuso de pesticidas, algunos fertilizantes en alta dosis, como por ejemplo los fertilizantes nitrogenados, en algunos casos los fosforados, ¿cierto? Por visiones antiguas que enfocaban el manejo de las plantas principalmente desde el punto de vista químico y que sobreestimaban las dosis a emplear en nuestros cultivos, creando contaminación ambiental, ¿ya? Ocupando términos como por ejemplo la eficiencia de fertilización, consecuencia que lo ineficiente serían pérdidas, y esas pérdidas van a dar al medio ambiente. Y aquí hay dos elementos muy sensibles, como el nitrógeno y el fósforo, que generan contaminación ambiental y un daño de polución y también incluso daño o afectan el calentamiento global a través de las emisiones de gases y también a través del sobreuso de energía para producir estos mismos fertilizantes, principalmente nitrogenados. En primer lugar, cuando se va a realizar un proyecto de plantación, idealmente tomándolo desde el año cero, o sea, un proyecto que está por iniciar, se realiza un estudio de las propiedades físicas del suelo con calicatas. Hay varias herramientas disponibles, hay rastras, hay tecnología eh, diferente, pero nada es más preciso que el estudio físico del suelo con calicatas, la antigua escuela de estudio de los suelos, ¿ya? En función de eso se determina cuál es el potencial productivo del suelo y Ujú. si es necesario mejorar ese potencial, con qué prácticas las vamos a mejorar, ¿ya? Y luego cuando se prepara el suelo, antiguamente se realizaban labores comunes como el arado, los trajes, ¿cierto? Y con suerte algún subsolado en la línea de plantación. En la actualidad se prepara el 100% de la superficie trabajando con maquinarias de alta capacidad mecánica, como por ejemplo los tridentes, que son capaces de excavar el suelo, romperlo hasta una profundidad incluso de 1,5 metros, levantarlo, soltarlo, desagregarlo para romper todas las limitaciones físicas y aumentar el espacio poroso del suelo. Luego ya se va moviendo el suelo y se preparan canellones que son muy necesarios para aumentar la masa de suelo disponible a las raíces y para generar lo que nosotros llamamos el horizonte antrópico,
que permite aislar ciertas propiedades del suelo de los factores climáticos, como por ejemplo la lluvia. En las zonas en las cuales nosotros tenemos lluvias primaverales, hay que entender que la lluvia, ¿cierto? En Chile, tiene temperaturas del orden de los 8 a los 12 grados, dependiendo cuál sea el frente que da origen a esa lluvia. Y si eso ocurre en primavera, con suelos cuya temperatura debería fluctuar entre 12 a 14 grados en inicio de primavera, esta lluvia enfría el suelo. Y si el suelo se enfría, las raíces en lugar de crecer, retrasan su inicio de crecimiento y eso comienza a afectar desde ya la calidad de la fruta. ¿Por qué? Porque cuando la raíz crece, sintetiza hormonas, las cuales pueden subir, llegar a las flores que están cuajando, aumentar el número de células por fruto y en la medida que el número de células por fruto sea más alto, va a ser de mejor calidad el fruto final. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las primaveras frías y lluviosas afectan negativamente la calidad. Entonces, el camellón permite generar una desagregación, ¿cierto?, del suelo y luego una agregación positiva, pero con mucho espacio poroso, el cual a su vez logra que el agua que va ingresando a través de la lluvia infiltre, salga del camellón. Por lo tanto, si el agua sale del camellón, esta zona de suelo, de superficie llamada camellón, con muchas raíces que van a comenzar su actividad, comienza a tomar temperatura. ¿Ya? En cambio, si el suelo queda húmedo, el agua tiene una alta capacidad calorífica. Por eso se emplean los guateros en invierno, ¿cierto? Se estilaba usar guateros, ¿cierto? En el campo sobre todo, con agua caliente porque lograba mantener la temperatura durante 3 o 4 horas. ¿Ya? Si el agua está fría, también necesita mucha temperatura para elevar, o mucha energía para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Por lo tanto, si llueve en primavera, agua más fría que la temperatura del suelo, estaríamos deteniendo el crecimiento de las raíces. Si el agua ingresa al suelo y luego sale, al perder esta agua, el suelo tiene la capacidad de tomar temperatura gracias a la energía radiante que está recibiendo. Y eso a su vez es un estímulo para el crecimiento de la raíz, porque el estímulo del crecimiento de la raíz es temperatura de suelo y también actividad hormonal de rompimiento de yemas o de inicio de crecimiento en el periodo de primavera, para el caso de los frutales de hoja caduca principalmente. Principalmente el tamaño de la planta y otra característica importante es que los frutales mayores tienen generalmente un solo eje principal. ¿Ya? En cambio, los frutales menores, como por ejemplo el arándano, la frambuesa, son multiejes, son arbustos o plantas con multiejes. ¿Ya? En frutales mayores, algunos sistemas de conducción también aumentan el número de ejes, como por ejemplo el sistema Vivaon en cerezo, que tenemos 2 ejes, ¿no es cierto? Parte de la plantita y desde abajo, desde que es muy pequeña esta planta, se van generando 2 ejes. ¿Ya? O luego, por ejemplo, un eje principal hasta cierta altura y que luego se forma en copa con 3 o 4 brazos, como el caso de los duranos, los nectarines, cerezos también, ¿cierto? Paltos, por ejemplo. ¿Ya? Pero básicamente es el tamaño de la planta y también la presencia del eje principal dominante o del multieje o crecimiento arbustivo, para el caso del frutal menor. El frutal mayor, que es mucho más grande, obviamente requiere alimentar mucho más biomasa de hojas, brotes, ramas, ¿cierto? Raíces y frutos. Por lo tanto, en general, los frutales mayores presentan mayor requerimiento nutricional en términos cuantitativos que los frutales menores. Bueno, el principal error es el uso de la receta. Es como, doctor, me duele la cabeza, todos los dolores se pasan con la aspirina, por ejemplo. ¿Ya? Utilizan la misma receta para todos los temas de conducción, todos los niveles de rendimiento, especie por especie. Es decir, el manzano tiene una receta, el peral tiene otra receta, la uva de mesa tiene otra receta, el palto tiene otra receta, pero no se cuestiona si eso está correcto o no, porque nos están contrastando propiedades químicas de suelo, ¿cierto? Propiedades físicas, microbiológicas de suelo, y también herramientas de diagnóstico nutricional como el análisis foliar, ¿cierto? Y en algunos casos el análisis de frutos. Bueno, primero ilustrando, formando a los productores, enseñándole, entregando, haciendo difusión, ¿cierto? Haciendo extensión de la existencia de estas herramientas y de la correcta interpretación, ¿ya? Para que de esta forma el agricultor pueda tomar adecuadas decisiones y pueda cambiar sus programas de manejo. Nosotros en la práctica hemos demostrado que realizando programas de manejo adecuado a cada condición de cada campo, hemos logrado aumentar rendimientos, mejorar calidad e incluso bajar dosis de nutrientes. En muchos casos hemos bajado dosis de nutrientes. Eso nos ha permitido equilibrar mucho más las plantas, mejorar el ingreso de luz, aumentar el efecto de la luz sobre las yemas. Para que haya inducción floral tiene que haber luz. ¿Ya? Siempre la fruta va a crecer en las zonas donde tenemos incidencia de luz. ¿Ya? Entonces, con los adecuados manejos vegetativos, adecuados manejos de poda y también el control vegetativo a través del manejo nutricional y del manejo de agua,
hemos logrado aumentar la productividad y con ello también la calidad. Nunca vamos a tener fruta de buena calidad en las zonas sombrías. La fruta de buena calidad siempre crece en las zonas iluminadas. El suelo es el primer o la primera fuente que aporta nutrientes. Muchas veces el suelo tiene más nutrientes que lo que el huerto necesita. Lo que nosotros tenemos que realizar en términos de manejo es ayudar a disponibilizar estos nutrientes. En ese aspecto, si nosotros movemos el suelo con la preparación física, estamos generando un proceso físico-químico que permite aumentar la disponibilidad de nutrientes presentes en el mismo suelo, ¿ya? Si agregamos consorcios microbianos o té de compost, té de humus de lombriz o cualquier producto que lleve implícito la presencia de microorganismos benéficos, estos comienzan a crecer en el suelo, a colonizar y a través de sus reacciones de vida, de la respiración, van formando compuestos de reacción ácida, la mayoría, los cuales van solubilizando los nutrientes presentes en el suelo, ¿ya? Y si bien no es suficiente, nosotros vamos realizando complementos de fertilización para suplir lo que el suelo no pueda entregar. Y el otro aspecto importante es que el suelo, si lo analizamos en términos matemáticos, es una fuente que presta nutrientes a la planta. Y lo que nosotros tenemos que hacer es reponer ese préstamo. Entonces, es de suma importancia calcular cuánto es la extracción de cada nutriente por cada ciclo de cultivo. Si calculamos esa extracción y realizamos un programa de fertilización que nos permita reponer esas extracciones, estaríamos manteniendo la fertilidad del suelo en el tiempo. Si a su vez algún nutriente no se encuentra en la concentración adecuada para la planta, se agrega una cantidad mayor que la reposición para ir incrementando la fertilidad de ese nutriente en el suelo. Bueno, las temporadas agrícolas afectan positivamente a algunas especies y negativamente a otras. Por ejemplo, ustedes imagino que escucharon hablar de una helada que afectó a los cítricos en Chile en la reciente temporada. Claro. O sea, estaba muy cerca de la cosecha con muy buen pronóstico de rendimiento y ocurrió una helada, ya con frutos bastante avanzados, que afectó la calidad de la fruta y perdió valor comercial rápidamente y eso se tradujo en un incremento del precio interno porque había menos fruta de calidad comercial, ¿ya? Claro. En cambio, otras especies se vieron beneficiadas por esta condición climática que es particular de cada temporada. Esta temporada que va a pasar tuvo una primavera no tan cálida como la del año anterior, ¿ya? En la temporada anterior, o sea, la temporada 2022-2023, tuvo un noviembre de alta temperatura, lo cual afectó negativamente la calidad de muchas frutas, porque todas las plantas tienen procesos fenológicos de desarrollo de flor, fruto, distintos estados de fruto, que obedecen a rangos térmicos específicos. Cuando el rango térmico está por sobre o por debajo, o la condición térmica de la temporada está por sobre o por debajo del rango térmico específico de cada estadio de desarrollo de la flor o del fruto, se generan efectos negativos, ¿ya? Sobre la productividad y sobre la calidad. Esta temporada en particular tuvo una primavera de temperaturas bajas a moderadas. Por lo tanto, todo el crecimiento inicial fue mucho más lento, incluso generó desórdenes de floración y de cuaja, como se observó en el cerezo, ¿ya? Donde, al contrario de todo lo que ocurría en las otras temporadas, en muchos huertos había mucho más fruta en la zona baja que en la zona alta, debiendo ser lo contrario, porque las yemas son mucho más fértiles arriba, expuestas a la luz, y menos fértiles abajo en la zona sombrío. Pero esta temporada, en varios huertos, ocurrió que había mayor floración abajo, por lo tanto más fruta abajo y menos fruta arriba, ¿ya? Y también una floración muy dispar, que fue muy larga, y fueron ocurriendo frutos de distintos tamaños, por lo tanto cuando ocurre la cosecha, y que se realiza en uno, dos o tres eventos dependiendo de la especie, mucha fruta se quedó atrás porque no estaba lista. Y después cuando uno iba un mes después, 2 semanas después de terminar la cosecha, aparecían frutos espectaculares en términos de tamaño, ¿cierto? Calibre, de color, de sabor. Y uno se preguntaba, ¿y esto por qué no lo cosecharon? Porque esa fruta estaba verde al momento de la cosecha, ¿cierto? Como excepción respecto a las temporadas anteriores. En el caso de la cereza, el primer problema fue la falta de horas frío. El cerezo es una de las especies frutales cultivadas en Chile que presenta un mayor requerimiento de frío, sobre todo algunas variedades, ¿ya? Hay una variedad que es muy cotizada en el mercado exterior, que es la variedad Cordia en cereza, pero es una variedad que tiene un alto requerimiento de frío. El óptimo son 1400 horas de frío, pero para que produzcan tiene que haber un mínimo de 800 horas frío que no se cumplieron en todas las zonas. Luego hay otra variedad que dentro de las masivas es una de las tempranas, ¿cierto? Disponible por todos los productores, que es Santina. Santina también es una variedad de alto rendimiento de frío, más de 800 horas, ¿ya? Puede variar un poco el valor de referencia dependiendo cuál sea la fuente consultada, pero está del orden de ese valor. Y este año no tuvimos esa cantidad de frío en muchas de las zonas productivas, por lo tanto la producción de esa variedad fue muy baja en general, ¿ya?
Obviamente la fruta que se logró cosechar es de muy buena calidad porque tenemos una tremenda planta trabajando para pocos kilos. Así que la fruta se termina correctamente, la fruta de buen calibre, buen sabor, de muy buena condición de llegada, pero pocos kilos. Y el negocio agrícola de la fruticultura es el P por Q, ¿cierto? Es la cantidad también por el precio. El precio va a estar dado por varias variables, como la oferta, pero también la segregación de calidades del fruto. Un fruto de mayor calibre tiene mayor precio, un fruto de menor calibre, menor precio. Primero nosotros hacemos este estudio de prospección de suelo, idealmente con caligatas. Quiero ser enfático en esto. Ningún tipo de estudio ni herramienta es tan exacta como la prospección con caligatas, ¿ya? Que es un sistema muy antiguo, utilizado en muchos de estos países generadores de conocimiento, como por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? Donde hay muchos libros de física de suelo que hacen énfasis en la técnica de construcción de calicatas, descripción de las propiedades físicas, la construcción de los mapas de suelo por tipo de suelo, por limitaciones, por potencialidades. Luego corregir las limitaciones, por ejemplo, problemas de drenaje donde los haya, se hace el estudio de drenaje, se construyen los drenes y sacamos el agua de exceso, ¿ya? Si hay limitaciones de falta de suelo, bueno, se puede construir camellón y así aumentamos la masa de suelo. Si hay limitaciones de estratas compactadas, se rompen con el subsolado, ¿ya? O sea, hay varias herramientas físicas o de manejo de las propiedades físicas que nos permiten mejorar esta condición. El uso de enmiendas orgánicas, eso corrige propiedades físicas y también propiedades químicas y biológicas. Uso de enmiendas calcáreas que nos permite corregir, por ejemplo, acidez de suelo o falta de cationes como el calcio y el magnesio. El calcio que tiene un rol importante en términos de estructuración de suelo, pero también de formación de crecimiento. El principal elemento presente en la madera de los árboles, ya sean arbustos como frutales menores, ¿cierto? O árboles como frutales mayores, es el calcio. Primero tenemos carbono, ¿cierto? Los elementos orgánicos, oxígeno y hidrógeno, pero entre los nutrientes minerales que nosotros conocemos, el calcio es el principal elemento que está formando parte de esa madera. Y de hecho, la presencia de calcio permite que los tejidos vasculares, que son los que conducen el agua y permiten el intercambio gaseoso, son generados básicamente a través de estructuras donde está el calcio involucrado. ¿Mm? Por eso es que de suma importancia que este elemento se agregue cuando se está preparando el suelo para un futuro proyecto frutal, siempre obviamente que sea necesario. Y para saber si es necesario o no, se tienen que realizar estas prospecciones con análisis químico de suelo, en el cual se evalúan todos los elementos minerales que son esenciales para las plantas cultivadas, como también aquellos elementos que podrían ser negativos, por ejemplo, el sodio en exceso, ¿cierto? O sales como el cloro en exceso, que también tiene que ser evaluado dependiendo de la zona agrícola del país. En primer lugar, el diagnóstico de las propiedades físicas del suelo. Tengo que insistir en este tema, pero es un error recurrente. Muchos productores se preocupan de qué hacer hacia arriba, pero no de qué hacer hacia abajo. Muchos profesionales que tienen mucha experiencia en fruticultura también manejan muy bien el tema aéreo, pero no manejan tan bien lo que está ocurriendo abajo, ¿ya? De hecho, a veces les cuesta entender problemáticas que están ocurriendo abajo y que se traducen en efectos arriba. Entonces, muchas veces uno ve el problema secundario, ve el efecto, pero no ve la causa. La causa muchas veces está en el suelo y el problema puede ser un mal diagnóstico. Entonces, antiguamente, en la antigua fruticultura que se realizaba en Chile, no se realizaban estas preparaciones mecánicas de suelo tan agresivas como las que se realizan ahora, porque se buscaban los suelos de mayor potencial, los que no tenían limitaciones prácticamente. Y luego se iba copiando o imitando una técnica de labores de plantación o preparación de suelo para la plantación. En la actualidad se realizan, incluso a veces de forma excesiva, ¿cierto? Pero por un concepto de seguridad, de que el huerto dure muchos años, todas estas labores. A veces, aunque no sea necesaria, se realiza de todas formas el uso del tridente, la desagregación de los grandes bloques de suelo, la eliminación de posibles limitantes de compactación, etcétera, y la construcción de camellones que siempre va a ser necesaria, producto del efecto negativo que puede tener un agua de lluvia en primavera en las zonas donde llueve, ¿ya? Obviamente en el norte no va a ser tema, pero si nosotros avanzamos hacia el sur de Chile, sobre todo desde la séptima región hacia el sur, tenemos cada ciertos número de años eventos de lluvia en primavera que nos enfrían el suelo y que afectan el crecimiento inicial de las raíces con las consecuentes o con las consecuencias sobre la floración, la visión celular y finalmente la calidad de la fruta que vamos a obtener. Las metodologías son muchas, ¿ya? Nosotros las tenemos perfectamente descritas y también publicadas. Nosotros en línea hace años atrás publicamos un libro que se llama Diagnóstico nutricional y principios de fertilización en frutales y vides.
Y dentro de todos los capítulos hay un último capítulo que incluye todas estas metodologías de eficiencia de todos los nutrientes que nos permite determinar, o sea, in situ, en el campo, cuando hay un problema grave, ¿ya? Porque si el problema es incipiente, o sea, pensemos en un ser humano que se está resfriando, que se ha contagiado de un resfrío hoy. Hoy no va a tener ningún síntoma, probablemente mañana tampoco. Pero en 2 días más o 3 días más, cuando ya esté incubado, ¿cierto?, el patógeno que está causando este resfrío, van a haber síntomas. En el caso de las plantas, cuando se observa una deficiencia nutricional o un exceso nutricional, cronológicamente ese problema lleva entre 20 a 30 días. Pero la planta lo estuvo siempre enmascarando, enmascarando, porque fue ajustando su tasa de crecimiento en función de la disponibilidad de elementos que le estaba faltando. Llega un punto en que la planta sigue creciendo porque tiene luz, tiene temperatura, tiene agua, tiene CO2, sigue creciendo y se comienza a diluir el elemento y comienza a manifestarse su deficiencia en aquel tejido que es sensible a la deficiencia. Y así, hojas nuevas van a manifestar deficiencia de algunos elementos, como el hierro, por ejemplo, como el zinc, y hojas adultas van a manifestar deficiencia de elementos muy móviles, como el nitrógeno, como el magnesio, por ejemplo. ¿Ya? Todo eso, cada especie frutal tiene sintomatologías características, algunas son comunes a todas las especies frutales y otras tienen excepciones. ¿Ya? Por ejemplo, la pérdida del color verde en hojas adultas, la pérdida homogénea del color verde está asociada a la deficiencia de nitrógeno. Pero hay excepciones, como por ejemplo algunos berries, la frutilla y algunas variedades de frambuesa, donde la pérdida de nitrógeno de las hojas maduras se traduce en la síntesis de ciertos compuestos antocianínicos y se observan colores rojizos en las hojas. Por lo tanto, hay una confusión y quien no está acostumbrado a este lenguaje y no lo entiende correctamente podría pensar que se trata de la eficiencia de otro elemento y descartaría la eficiencia de nitrógeno. Y va a terminar aplicando o algún elemento que no va a tener ningún efecto y el problema sigue ocurriendo y se sigue multiplicando porque está mal diagnosticado. Por eso es importante el diagnóstico oportuno. Para evitar que estas deficiencias visuales ocurran, porque cuando ya ocurrió significa que el problema es grave, se sugiere trabajar con técnicas de diagnóstico como el análisis de hojas. Y esto nos permite de forma anticipada detectar si hay algún problema o si pudiera ocurrir algún problema en el futuro próximo. Ya. El principal es el análisis de tejido en el periodo de muestreo para el cual fue calibrado. Sin embargo, gran parte de los estándares de referencia que se emplean en la fruticultura en Chile y en el mundo fueron creados hace más de 30 o 40 años, con variedades que en la actualidad ya no existen. Por lo tanto, esto tiene que ser actualizado, sobre todo a los sistemas de manejo actuales que son de alta densidad y a las variedades y portainjertos que estamos empleando en fruticultura. Esto merece un reestudio, una actualización de estos estándares nutricionales. Cuando nosotros lo hemos querido realizar presentando proyectos de investigación, regularmente no conseguimos financiamiento porque los revisores de estos proyectos, que a veces no entienden del tema, nos dicen, no, si eso está todo estudiado, todo está conocido, entonces no es un aporte novedoso. Lamentablemente están equivocados, porque esto va cambiando. Estamos trabajando con la misma especie, pero con distintos genotipos. Son variedades diferentes y son distintos sistemas de manejo. No es lo mismo, o las concentraciones de nutrientes en tejido, por ejemplo, de un mismo frutal, no va a ser la misma si estamos hablando de una alta densidad que de una baja densidad. Si hablamos de árboles de 2,5 metros de estatura, que si hablamos de árboles de 6 metros de estatura. Van a cambiar las concentraciones de algunos elementos. También el genotipo, las nuevas variedades también van cambiando estas concentraciones y si ahora, para hacerlo más difícil, nosotros nos enfocamos en un concepto de calidad de fruta, van a cambiar las concentraciones de algunos elementos. Algunos tienen que subir y otros tienen que bajar. Por ello es que es necesario actualizar todos estos estándares nutricionales, ya sea con estudios llevados a cabo por alguna entidad de investigación, como alguna universidad experta en fruticultura, ¿cierto? Tenemos el caso de Chile, la Universidad de Chile, por ejemplo, o algún instituto de investigación como ILINEA. Bueno, el programa de fertilización debe tener varias etapas. Primero, tener un diagnóstico de las propiedades físico-químicas del suelo, diagnóstico nutricional de la planta, usar el análisis de tejido, tener una proyección del rendimiento o del historial de rendimiento de los últimos 3, ojalá 5 años, para en función de ello calcular las necesidades nutricionales, como cuando nosotros calculamos la dieta. Por ejemplo, la dieta calórica de una persona normal como nosotros no es la misma que tiene un deportista de excelencia. ¿Ya? Entonces, en el caso del frutal es lo mismo. En función del rendimiento a obtener, hay una necesidad nutricional. Por eso hablamos generalmente de kilos de nutrientes por tonelada de fruta a producir. Es un término agronómico muy empleado. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que organizar una convivencia, una actividad, ¿cierto? Que lleva implícito la elaboración de comida y, por ejemplo, queremos hacer, no sé, carne a la parrilla, lo primero que preguntamos es el número de personas.
y calculamos un consumo en gramaje de carne, ¿cierto? Que pueden ser 300 gramos, 250, 350, etcétera, dependiendo de quiénes son los asistentes y también dependiendo del estilo del chef o el tipo de comida. Pero en función de eso se va calculando la carne necesaria, ¿cierto? Para el caso de las necesidades nutricionales de los frutales y de plantas en general, cultivos también, hortalizas también, esto aplica para todas las plantas cultivadas. Nosotros hablamos en términos agronómicos de los kilogramos por tonelada a producir y para el caso de los cultivos, kilogramos por quintal a producir, ¿ya? Como unidad de medida. Entonces, en función del rendimiento que va a tener nuestra especie frutal, vamos a tener primero una aproximación de las necesidades de nutrientes. Luego queremos ver cuál es la capacidad que presenta el suelo para entregar esos nutrientes. A veces la tiene de sobra y no es necesario aplicar, ¿ya? Y en otros casos, dependiendo del nutriente con el cual estemos trabajando, el suelo tiene una baja capacidad de aporte y requiere de la reposición de la necesidad y además de una aplicación extra, porque si nosotros estudiáramos el patrón de crecimiento de raíces en el suelo, cuando nosotros aplicamos el nutriente vía fertilización, este se va a mover casi en la totalidad del suelo. Pero la raíz no coloniza todo el suelo, no tiene la posibilidad de llegar a todos los puntos. Por lo tanto, en algunos casos tenemos que aumentar levemente la dosis de nutriente para aumentar la probabilidad de captura por parte de la raíz. Primero, para actualizar conocimiento al respecto, adquirir nuevo conocimiento, por ejemplo, los productores saben muy poco del efecto del manejo de las propiedades biológicas del suelo, de la importancia de la existencia de microorganismos benéficos, ¿ya? Y de sus efectos sobre la interacción de la planta con el suelo, que nosotros le llamamos el sistema suelo-planta, ¿ya? eh, Mostrarle antecedentes experimentales con respaldo científico de lo que ocurre cuando estamos trabajando con nutrientes que mejoran la calidad y con formulaciones que mejoran la absorción de ciertos nutrientes. También mostrarles aspectos de importancia en términos de manejo para desmitificar algunos aspectos como por ejemplo el abuso de la dosis de nitrógeno, el abuso de la dosis de fósforo, que además de incrementar costos, afecta negativamente el medio ambiente y además no tiene ningún efecto positivo sobre la productividad o calidad. Al contrario, por ejemplo, un exceso de nitrógeno puede disminuir la productividad de fruta y a su vez puede afectar negativamente la calidad porque le puede acortar la vida post cosecha.